Hola a todos. En el último video vimos el método de Navier-Hunterberg aplicado a un brazo mecánico en particular y vimos el problema de kinemática y el problema de kinemática inversa. En este video vamos a ver otro ejemplo, pero esta vez usando un simulador que se conoce como el simulador de Epson RC. Y este simulador tiene varios modelos de brazos mecánicos y en particular vamos a usar uno que tenemos ya en el laboratorio para ilustrar lo que queremos hacer. Bueno, lo primero es que vamos entonces a abrir la ventana del simulador. Ya yo tengo un proyecto abierto y tenemos entonces, vamos a ilustrar aquí la forma en que podemos prender el motor, etcétera, etcétera. Antes de prender el motor, eh, le quiero ilustrar que si yo le cojo right click y le doy a la junta, pues puedo mover, una vez está en azul, lo puedo mover como yo quiera. ¿Está bien? Y ya yo configuré la posición de home para que todas las juntas tengan un grado de 0 grados. Todas las juntas rotacionales, esto es un brazo articulado. Eh, el eje de X es el eje verde, el eje de Y es el azul y el eje de Z es el rojo. Así que vamos a prender el motor, le decimos que sí, y prácticamente al yo hacer eso, eh, yo puedo mandar el comando de home, que ya está seteado, y el brazo acá se va a mover según se ilustra. Ok, ya está en la posición de home. Vamos a cerrar esto acá. También yo definí un punto que le conozco como el P0, que no importa donde yo esté, ok, puedo colocar donde yo quiera. Puedo venir aquí y decirle que ejecute, vamos a cancelar esto, vamos a ir con Go, ejecute y que vaya al punto cero y en efecto va a regresar el brazo a la posición de home. Eso ya lo tengo eh, grabado y en otro video les mostraré cómo se hace. Este video en particular, pues queremos utilizarlo para ver el concepto de Navier-Hunterberg. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ya está hecho, ya lo tengo hecho. Aquí yo tengo lo que se conoce como las coordenadas locales y coordenadas de la herramienta de punta. ¿Ok? El método de Navier-Hunterberg decía que teníamos que poner el eje de Z en el grado de libertad. Si era rotacional, alinear el eje de Z. Pues lo alineé. Fíjense que tengo el eje de Z. Y ahora, si yo miro, tengo el eje movible, el eje fijo, que es el que se ilustra, el del brazo, y un eje que es movible. Si yo le doy acá y muevo el brazo, fíjense que el eje que acabo de ilustrar aquí se mueve junto con el brazo. Así que entre este eje que acabo de mover, que es movible, y el eje que está fijo, podemos definir cuál es el grado de libertad J1, según se ilustra aquí. Lo tengo en el modo de coordenadas de grado de libertad versus tenerlo en el modo de puntos reales, donde ven, yo puedo definir los movimientos tanto en X como en Y o en Z, pero decidí usar entonces el primer grado de libertad. Fíjense también que si usan la regla de la mano derecha, ok, pongan el dedo pulgar en la mano derecha donde está el eje rojo
este que está acá, el Z0, que es el eje que está alineado con el primer grado de libertad. Este segundo eje está alineado con el segundo eje de libertad. Ustedes ponen el dedo pulgar y se van a dar cuenta que cuando la J es positiva se mueve a favor de los dedos. La rotación es positiva, y cuando es negativa pues se mueve abriendo la mano. Ok, vamos a ejecutarlo moviéndonos entonces al punto de home. Para el segundo grado de libertad, que es el que está señalado aquí, necesitamos otra vez este eje, que lo puse como movible, pero en esta ocasión lo voy a borrar y lo voy a poner local. Este es el eje ahora que se va a quedar como fijo. Y voy a mostrar entonces el eje que va en la próxima junta. Otra vez tenemos el eje de Z. Fíjense que la X en esta ocasión va de Z1 a Z2. Es la normal que va de Z1 a Z2. La X1 va de Z0 a Z1, o sea, es la normal, usando la regla de la mano derecha. Z sub 0 cross Z sub 1 me da X1. Estas dos Z son paralelas, pero entonces cogemos la normal común, partiendo desde Z1 hasta Z2, y por eso es que el eje de X2 está mirando hacia arriba, que es una pequeña diferencia. Fíjense otra vez que si ahora yo muevo el segundo grado de libertad, ¿ok? El eje movible pasa a ser este de acá, mientras que el eje fijo es el que era movible anteriormente. Noten además que el programa me cambió el color de la herramienta de punta. Eso ocurrió porque este programa se da cuenta, usted puede colocar en el ambiente del brazo las piezas que va a estar alrededor, y cuando el brazo choca, él marca en rojo. Vamos a ilustrarlo nuevamente para que se den cuenta. Tenemos aquí el brazo, cuando choca con las piezas se vuelve rojo. Le damos acá para borrar el choque. Nuevamente, fíjense que este eje, ¿verdad? Perdónenme, en este eje de acá está alineado perfectamente con el segundo grado de libertad. Usted coge su dedo pulgar y puede cerrar la mano cuando el ángulo es positivo, ¿ok? Y abrir la mano cuando el ángulo, la rotación es negativa. Fíjense que aquí estoy ilustrando la posición en ejes de las coordenadas del brazo con respecto al sistema del brazo mecánico. Pero yo pude muy bien haber tomado la lectura. Así que tomen nota, porque esto va a ser parte del examen final. Pues en el examen final usted va a tener que buscar de este brazo, lo que estoy ilustrando en este momento, va a buscarme las matrices de transformación. Y ya mismo le voy a dar algunas sugerencias de cómo se puede hacer de forma fácil. De todas maneras, noten que si yo tengo los grados de libertad, la lectura de los sensores, cuando yo le doy a este botón me va a dar las coordenadas X, Y, Z, del que es el punto. Así que ya el programa está implementando el problema de kinemática. Dada la lectura de los ángulos, me da X, Y y Z. Ese es el problema de kinemática. Le estoy pidiendo la matriz de transformación. Así que si su matriz de transformación está correcta, cuando usted le ponga a su matriz de transformación estos valores, pues le debe de dar los valores de X, Y, Z según se los está mostrando el programa. De esa manera usted no podrá cometer errores, pasará trabajo buscando las matrices de transformación, pero podrá corregir si el resultado que tiene es el correcto o no.
Bueno, dado ese pequeño truco, vamos a continuar y nuevamente vamos a ejecutar. Lo ponemos en la posición de home. Ok. Y ahora nuevamente vamos a quitar ahora el eje movible. Vamos a movernos. Este lo queremos hacer movible. Vean que se monta uno encima del otro. Y entonces perdónenme, el que era movible lo hicimos fijo. Y ahora vamos a movernos al próximo grado de libertad para alinearlo con la Z. Y fíjense que estamos hablando ahora de esta rotación. Esta rotación tal vez no es tan fácil de ver. Ok, estamos hablando de esta rotación. Ok, y por eso es que el eje de Z, Z3 en este caso, la tenemos Z1, o sea, la junta 1, vamos a mirarlo acá. Nos movemos entonces en este ángulo. No, este era el anterior, el J4, que era el que tenemos aquí. ¿Está bien? Vamos a ejecutar esto para que quede otra vez alineado. Vamos a mover solamente un grado de libertad a la vez para que de verdad sea fijo. Tenemos aquí J4. Podemos rotar. Y fíjense como el ángulo, si yo señalo con el dedo pulgar, ¿verdad? Voy a estar abriendo la mano cuando es negativo y la voy a estar cerrando cuando el ángulo es positivo. ¿Está bien? Que es lo que aparece aquí. Ahí ven J4 como va creciendo de forma positiva. Me estoy moviendo cerrando la mano. El brazo mecánico en particular, ¿verdad? Vamos a volver otra vez aquí y vamos a la posición de home para alinearlo. Fíjense que aquí tenemos el X3, el Z3, perdón, con el Z4 y hacemos una, ¿verdad? Y nos va a dar la X mirando hacia abajo, que es la parte que tenemos acá. Esta X que se ve saliendo del brazo es la de la Z del eje fijo. Vamos a borrarlo para que lo vean. El eje fijo es el que me está dando la X allá. Pero cuando hago el próximo Z con el Z anterior, ¿verdad? El Z anterior me sale la X hacia abajo, que es este color verdecito que se ve acá abajo saliendo. De ese modo podemos seguir utilizando, ¿verdad? Nuestro próximo eje. ¿Está bien? Vamos a mirar acá el local. Marqué el local acá, ¿cierto? Ahora tenemos el local con el eje allá. Apagamos el de la herramienta de punta y hacemos movible el próximo, que es este de acá. ¿Está bien? Este es el único eje, de hecho lo voy a mostrar aquí para que lo vean. Este eje, ¿está bien? Ya viene rotado. Cuando yo le doy acá, positivo, el ángulo negativo, perdón. Fíjense cómo voy a abrir la mano en la rotación y cuando le doy positivo voy a cerrar la mano. ¿Está bien? Fíjense que el eje de Z se queda quieto, pero el eje de X y el eje de Y se mueven. Mientras que este sistema de acá, ¿verdad? Aquí se ve bien claro que la X está hacia abajo, la Z está hacia allá y la Y saliendo hacia la pantalla de afuera. Fíjense cómo este eje se queda fijo, este se queda movible y entre ellos existe una matriz de transformación. Bueno, se estarán preguntando cómo yo consigo ahora estas distancias
Y no se preocupen que yo se las calculé y se las voy a dar, ¿verdad? Porque es necesario para que la tengan para el examen. El último eje, el último grado de libertad, bueno, el penúltimo tal vez, si incluimos el grado de libertad de la herramienta de punta, pues estaríamos hablando, ¿verdad?, de que existe uno más. ¿Está bien? Vamos a coger ahora el que tenemos aquí ilustrado. Disculpen, este no es. Este es el próximo grado de libertad. Este grado de libertad, fíjense que es el 0. Y es porque está definido por el fabricante. Yo no puedo hacer mucho ahí. Ahora el que era movible lo hicimos fijo. Y el próximo lo hicimos movible. ¿Verdad? Y entonces tenemos aquí la rotación. Vamos a rotar nuestro último grado. Fíjense cómo rota el eje movible. Y en esta ocasión el ángulo es negativo. Y se lo menciono porque eso es importante. Porque cuando haya en la matriz de transformación la lectura del ángulo J6 tiene que ser negativa. Usted va a sustituir el valor negativo porque está cogiendo la Z hacia afuera. Así que naturalmente usted puede usar las condiciones iniciales para poder arreglar eso, ¿verdad? También es otra forma de hacerlo, que fue la forma que yo le sugerí en el video anterior. ¿Ok? Si usted quisiera, puede añadir ahora un eje adicional, que fue el que yo añadí acá. Vamos a quitar. Este es el eje, fíjense que coincide con el eje de la herramienta de punta, el último. Lo vamos a fijar, va a quedar fijo. Y vamos a usar ahora un eje que sea el eje de Z se alinea con el movimiento lineal de la herramienta de la pinza. La pinza se mueve en esta dirección. Lamentablemente no lo podemos simular. Pero dado que no hay ninguna rotación, ¿verdad? La pinza no es parte del programa como tal, es un CAD que se dibujó y el CAD no tiene movimiento, así que no lo puedo simular. Pero prácticamente cuando esta pinza se cierra, este punto acá se debe de correr en la dirección de Z. Así que ahí tenemos todos los ejes. Vamos a mirarlos, ¿verdad? Bajo la perspectiva de todos los locales. Este es el mismo del robot base. Y ahí tenemos todos los posibles sistemas de coordenadas. ¿Está bien? Uno solapado encima del otro. La pregunta es, ¿cómo yo defino estos sistemas de coordenadas? Y la respuesta está acá. Yo, cuando hablo de sistemas de coordenadas locales, son sistemas que están definidos con respecto al sistema global 0, que es el sistema de coordenadas del robot. Así que, mirando ahora esta matriz, vamos a tener el origen con respecto a esta X, a esta Y y a esta Z. Pues nuestro primer eje, que es el primer eje que tenemos acá, este de acá, el número 1, va a corresponder a una coordenada de X 0, Y 100 milímetros, esto está a 2 milímetros, y 320 en altura. Fíjense que aquí va a aparecer un parámetro A, que es una constante y es uno de esos valores, no les voy a decir cuál es. Voy a tener un parámetro D y un parámetro A. Uno de ellos es el A y el otro es el D. Eso también va a ser parte del examen. Usted tiene que buscarme la matriz de los parámetros, ¿verdad? De los 4 parámetros de Navier-Hunterberg.
Y ya les estoy diciendo que una de estas distancias, bueno, estará relacionada con el A o con el D. Y entonces, estos parámetros de U, V, W son los que se usaron para hacer rotaciones. Para poder ilustrar eso, vamos a abrir una hoja aquí, una libreta. ¿Está bien? Vamos a abrir una libreta para ilustrar de qué se trata. El fabricante tomó la decisión de decir que la U correspondía al eje de Z. Dijo que la V corresponde al eje de Z, de Y, perdón. Y la W corresponde al eje de X. ¿Está bien? También pueden mirarlo como que la U, la V y la W corresponden precisamente a los ejes U, V, W. Vamos a ver de qué se trata esto. Miren, si yo cojo aquí y roto con respecto al eje de U y después roto con respecto al eje de V, vamos a decir un ángulo alfa, un ángulo beta, y después roto con respecto a un eje de W con un ángulo de Z, eso me va a dar algo como esto. Una rotación, voy a usar matrices 3×3 para simplificar la matemática, en X, ¿verdad? Que es el eje de U. Fíjese que cuando yo roto con respecto al eje de U y después roto por respecto al eje de V, voy a posmultiplicar porque son los ejes movibles. Aquí voy a tener el coseno de alfa. Aquí voy a tener el negativo seno de alfa y seno de alfa. Y entonces en el próximo voy a tener la rotación con respecto al eje de V, el coseno de beta en la diagonal, negativo seno de beta y seno de beta acá. ¿Está bien? Vamos a ver si podemos mover esto un poquito a la derecha, a la izquierda, perdón, para ganar espacio. Y la última rotación es con respecto al eje W, así que voy a tener el coseno de Z en la diagonal, negativo seno de Z, y en el eje de Z voy a tener entonces la columna de ceros y la fila de ceros. Estas rotaciones, fíjense ahora, ¿está bien? Que yo las puedo representar esta como una rotación en X. Esta otra como una rotación en Y. Y esta otra, perdónenme, la Y con respecto a beta, la puedo representar, matemáticamente van a ser iguales. Fíjense que en esta, en la que tenemos aquí, la vamos a poner en azul para que quede bien ilustrado. En la azul se rota primero con respecto al eje de U. Ese es el paso número 1. En el paso número 2, rotamos con respecto al el eje de V por el ángulo beta. Y en el paso número 3, rotamos por el RW de Z. Y eso da este orden que nosotros pusimos aquí.
porque estamos post multiplicando. Sin embargo, vamos a cambiarle color a uno color verde. Esta rotación color verde, como es con respecto al eje fijo, resulta que voy a rotar primero por el eje de Z. Voy a premultiplicar la próxima rotación, así que la segunda rotación va a ser el R de Y. Y la tercera es la rotación con respecto al eje de X. Y va premultiplicado. Fíjense entonces que la primera rotación en U representa una rotación en Z, la segunda rotación en V representa la de Y, y la rotación en W representa una rotación en X. El ángulo pues cambia cuando vamos al programa. Cuando vamos al programa acá, pues ellos no están indicando el ángulo en la columna, el ángulo lo están poniendo donde va correspondiente. Así que es una de las razones, ¿verdad? Vamos a darle help para que vean de qué se trata esto aquí y de lo que estoy hablando. La U representa la rotación con respecto al eje de Z, que es lo que acabamos de demostrar, que es la primera rotación, y el V, el Y y el W al X. Eso lo hace el fabricante, pero es prácticamente lo mismo que nosotros hemos estado haciendo todo este tiempo. Así que no le den mucha importancia a esto, porque esto lo único que lo tuve que utilizar fue para darle la orientación a los ejes. Aquí lo importante es que ya tenemos la rotación mirándolo de forma gráfica, y ya tenemos acá las coordenadas de cada uno de los orígenes de los sistemas que utilizamos para definir las matrices de transformación que se usan en De Navier-Hunterberg. Así que su primer ejercicio de examen va a ser hallar esas matrices. Su segundo ejercicio del examen final es hallar la matriz de los parámetros de transformación, el ángulo Z, el alfa, el A y el D, los dos parámetros rotacionales y el parámetro, los dos parámetros lineales. Estos ejercicios se les van a colocar de modo de asignación y van a tener hasta el día 26, que fue el día que le asignó el registrador para entregarlo a la hora asignada. Y son los dos ejercicios que van a estar en el examen final. Hay un tercer ejercicio que se les va a definir en el próximo video. Con esto terminamos este video. Hasta la próxima.